Hola, estamos en una sesión más de SEDEC. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fe, que sería uno de los cuatro pilares que Edgar Cayce dejó establecidos para aprender a conocernos y transformar nuestras vidas. El primero es el cooperación, el segundo es autoconocimiento, que es la parte que estuvimos manejando mucho. Después viene el ideal, establecer un ideal o ideales. Ya hicimos más o menos un formato para poder, digámoslo así, escribir nuestro ideal y cómo trabajar con los diferentes aspectos de nuestra vida. Y el cuarto elemento es lo que vamos a ver el día de hoy, que es la fe. Y es interesante conocer la fe desde el punto de vista de Edgar Cayce, que difiere mucho de la fe religiosa o de la fe que podamos tener en algunas creencias o algunos conceptos que podamos decir que tenemos fe en ellos, ¿no? Inclusive la propia fe en Jesús o la propia fe en Dios o en lo invisible. Entonces todo eso lo vamos a tratar de entender el día de hoy, de tratar de reflexionar, de profundizar en el significado que le da Edgar Cayce para aprender a evolucionar de una manera más consciente. Entonces este tema es bastante, digo yo que abstracto, porque nos cuesta entenderlo porque estamos acostumbrados cuando escuchamos que hay que tener fe, es como si fuera algo que tenemos que tener o que tenemos que comerlo. O sea, hay que tener fe es como si fuera un objeto. Y realmente la fe es un estado de conciencia. La fe es una comprensión interna más que externa. Y la fe se nutre a través de las experiencias de la vida y a través de el cultivo de los valores que podamos realizar en nosotros para aportarlos a los demás. Puedo sonar un poco reiterativo, que todo está en función de los demás, pero no puedo decir que no, porque todo está en función del colectivo, del común, de la comunidad. Si vemos el servicio de Jesús, estuvo en función del colectivo mundial. Si vemos la función de Gandhi, por ejemplo, su servicio estuvo en función del colectivo hindú. Si vemos la obra de Martin Luther King, que buscó abolir la discriminación por ser raza negra, él se enfocó a su pueblo de raza negra, en particular en Estados Unidos. Entonces, todos los servicios meritorios siempre han sido en función, todos los servicios meritorios, en función de los demás. En nuestro caso podemos quizás no abarcar ni un país, ni un estado, ni miles de personas, ni cientos, quizás nuestro alcance sea nuestro círculo familiar o nuestro trabajo o nuestra escuela o nuestro club social o donde estemos. Pero tiene que haber una fe en función de los demás. Tiene que haber un crecimiento propio y el crecimiento se va a lograr en función de los demás. No puede haber de otra, no hay otra forma. Se dice en las enseñanzas de Edgar Cayce y de Alan Kardec que los espíritus que están más avanzados, por estar avanzados, tienen la conciencia y la comprensión de ayudar a los que lo siguen, lo seguimos. Entonces, esto es una ley que no podemos postergar y no podemos evitar, no podemos negar. Entonces, los mayores sirven a los menores avanzan y los mayores también. Entonces vamos a estudiar el día de hoy el concepto de la fe. Vamos a hacer un pequeño repaso de las instrucciones de Edgar Cayce. Y esta sería como la última instrucción que se fundamenta en la parte un poco filosófica, un poco intelectual, un poco de reflexión moral, si fuera el caso. Ya lo demás, que son las lecciones que habíamos escrito, pues ciertamente son lecciones del correcto pensar, el correcto sentir, el correcto hablar, el tener optimismo en la vida, etcétera.
Entonces vamos a estudiar el día de hoy esta instrucción que espero pueda ser digerible por todos y al final de esta sesión podamos tener una comprensión más alta para poderla aplicar respecto a lo que es la fe, de acuerdo a Edgar Cayce. Entonces vamos a poner la presentación y vamos a hacer una pequeña meditación, una reflexión, una oración para sintonizarnos, para entrar en esta, digámoslo así, ambientación que necesitamos. Bueno, ok, estamos la fe dentro de las dos elecciones de espiritualidad y con esta pequeña reflexión vamos a entrar en sintonía, que la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto viene de Hebreos 11:1. Y también la fe, como viene de Edgar Cayce, es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Entonces, con este fondo, con este texto, vamos a hacer algunas inhalaciones. Tocamos el aire, profundas, lentas. Con esta fe que pequeña como un grano de mostaza que podamos manifestar en el corazón. Agradecemos a nuestra divinidad interior, a nuestro Padre Madre, la oportunidad de estar aquí reunidos y agradecemos el Espíritu de Cristo que nos ayuda a comprender desde una óptica un poco más alta que la religiosa el concepto de la fe. ¿Qué es fe? Y la fe la sentimos y queremos sentirla en la convicción profunda, en la confianza, en la seguridad que tenemos de ser uno con el Padre y de ser hermanos con todos nuestros semejantes. Pedimos a la espiritualidad mayor que nos asista en esta sesión, que nos ayude a rebajar el intelecto y llegar a verdades sencillas, profundas y que inspiren la práctica en nuestra vida diaria. Que la luz infinita del eterno poder nos inunde, nos ilumine e ilumine a todos aquellos que siguen debatiéndose en las tinieblas, en el orgullo, en el error, en la ignorancia y que la verdad y el amor los haga libres. Que así sea. Muy bien. Entonces, fíjense que curiosamente cuando uno habla de la fe, casi casi nos mandan a lo religioso. Y yo siempre enfatizo que hay que respetar lo religioso, pero hay que sacar una mayor comprensión. Entonces aquí, ciertamente, la fe es la certeza de lo que se espera. Y esto es una planificación, es una visualización mental, porque usamos la mente para crear, pero la fe nos da la certeza de que eso que pensamos es posible, es realizable, es factible. Es decir, la fe no es un atributo de la mente, es algo que va más allá de la mente, porque uno puede pensar en que algo se quiere uno, pero esa es una simple imagen, es un simple modelo mental. ¿Qué es lo que hace que ese modelo mental pueda, digámoslo así, ser impulsado por nuestro corazón, nuestro sentimiento, nuestro ser, si no es lo que llamamos fe, que nos da esa certeza de lo que estamos esperando en la mente? Y también nos da la convicción de algo que no existe más que en la mente, o sea, que no se ve en la realidad física. Entonces, la fe es esa garantía. Es como tenemos una cierta garantía o certeza de que eso que estamos deseando, buscando, visualizando, imaginando creativamente, lo vamos a esperar, lo estamos esperando
y lo vamos a obtener, lo vamos a realizar. Entonces puede pasar el tiempo, puede haber dificultades, pero nuestra capacidad creativa con la fe se robustece infinitamente al nivel de Dios. Lo que nos une a Dios es realmente la capacidad de fe que podamos tener. Y podemos llamarlo Dios, el universo o la energía creativa del cosmos. Pero la fe es como involucramos y nos hacemos parte de la creación que queremos realizar en el plano físico, porque ya la tenemos de alguna forma evidenciada en nuestro interior, a través de lo que llamamos fe. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este concepto va más allá de lo religioso. Y aquí hay algunas frases que explican qué es la fe o textos. Dice que es la esencia de la esperanza. Me recuerda mucho la frase religiosa o bíblica de fe, esperanza y caridad. Algunos le llaman fe, esperanza y amor. Pero bueno, dice aquí que la fe es la esencia de la esperanza, porque la esperanza tiene ese aroma que se llama fe. No puede haber esperanza si no hay fe. Por lo tanto, la fe pura, o sea, la fe auténtica, es aceptar o rechazar o renunciar sin el uso de la razón o del conocimiento que tengamos o de la propia percepción de los sentidos. Y uno podrá decir, bueno, es que aquí nos han enseñado que tenemos que razonar cualquier enseñanza espiritual. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo razonar algo que yo quiero para futuro, que yo estoy con la fe, con la esperanza, con la convicción de que lo voy a obtener? Uno puede pensar que puede uno pensar causa y efecto, y así es. Pero en este plano de la espiritualidad, en el plano de la trascendencia, vamos a entrar en un terreno en el cual no alcanzan nuestros sentidos. O sea, nuestros sentidos no llegan. ¿Cómo podemos explicarle a alguien cuando alguien ha perdido la fe o la confianza o ha perdido la esperanza? Y aquel que contra viento y marea mantiene la fe y la esperanza y logra lo que aparentemente era imposible. ¿Imposible para quién o para qué? Entonces la fe es como el complemento del intelecto, del razonamiento humano. Es como la parte, digamos, más trascendente. De hecho, eh, eh, este, Albert Einstein decía que la fe era mayor que la razón, que la fe iba más allá, la imaginación, la capacidad creativa del ser humano. Y eso es fe. También se dice que la fe es la experiencia real del mundo oculto, porque es el mundo invisible. Es el mundo que está en nuestro plano mental como un ideal, como una idea, como un concepto, como una imagen, pero es un mundo invisible para nuestros ojos, para nuestros sentidos. Entonces la fe es la experiencia real, auténtica, relacionado con el mundo oculto, el mundo invisible o incognoscible. Y se dice también que sin fe nadie puede alcanzar ese grado superior de desarrollo, ni en la materia ni en el espíritu. Preguntémonos nosotros mismos cómo podemos alcanzar algo si no tenemos fe en que podemos. ¿Cómo puedo yo aspirar a algo si no tengo fe de que lo pueda lograr? Cuando la persona aspira a algo, o quiere realizarse, transformarse, y al momento la corta, digamos que está cortando esa iniciativa. Esa misma persona no puede alcanzar algo que no tiene fe, como un sustento, como un impulso energético para lograrlo. Entonces nos damos cuenta que aún en las peores circunstancias, en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en la pandemia y en tantas cosas que pueden ser bastante fuertes, el ser humano ha podido trascender la experiencia y superarla básicamente por fe. Entonces, tanto en el plano material, si uno quiere una casa y no tiene dinero, la fe le permite crear, imaginar y buscársela, o sea, buscar la forma de poder obtener recursos o ver cómo le hace para obtenerlo.
Por eso se dice que sin fe no hay avance, no se alcanza el grado superior, el desarrollo de ese grado superior, tanto en el plano material ni en el espiritual. Sin fe en lo imperceptible, ¿cómo se puede lograr que el yo, o sea, uno mismo, refleje e inspire a los demás la fe en el ser mental y espiritual que representa? O sea, sin fe en lo invisible, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, en mi caso, que estoy dando esta instrucción, si yo no tuviera fe en lo que estoy diciendo, si no tuviera esa al menos básica certeza o esa convicción, ¿cómo puedo yo transmitirlo? Pudiera hacerlo, pero no tendría la fuerza para hacerlo o estaría engañándome. Y tampoco podría inspirar a los pocos que de alguna forma comparten estas verdades o este conocimiento. Entonces yo mismo, al tener un poco esa fe, al mantenerme en esa fe, de alguna forma sigo en este proceso de compartir lo que creo que es correcto o pueda servir. Entonces yo, de alguna forma, todos estamos llamados a manifestar la fe en lo invisible en el plano material, a ir más allá de los cánones o los límites establecidos por las circunstancias de este planeta, porque, digámoslo así, la mayoría pudiera pensar que el planeta y las enfermedades y las guerras nunca se van a acabar, las injusticias, el dolor, el sufrimiento, y la falta de esperanza, podemos pensar que este planeta va a seguir así y que es una utopía pensar en un mundo mejor. Pero habemos personas que sí lo creemos. Y esa fe, siguiendo el modelo de Jesús, siguiendo el modelo de aquellos que nos precedieron, nos permite reflejar un poco la fe y hacerla sólida, hacerla concreta, hacerla viva en el momento presente. Por eso es tan importante la fe. Ahora, me voy a adelantar. Lo contrario a la fe pudiera ser el miedo, la incertidumbre, la duda. Y eso significa que la fe, como una cualidad del alma, necesita ser reforzada y cultivada, practicada, porque no se va a aprender. Digo, podemos aprender verdades que nos ayuden a evidenciar o a experimentar la fe, a cultivarla, a asumirla, a practicarla, porque la fe, lo vamos a ver después, es un estado de conciencia. Por ejemplo, ¿cómo podemos definir a Jesús sino como un nivel de conciencia altísimo de fe en el Padre, de fe en sí mismo y de fe en sus semejantes, en sus hermanos? Entonces, por eso es tan importante la fe. En el terreno material, en el terreno espiritual, la fe es la certeza y la convicción de que estamos unidos y somos uno con Dios y de que Dios es uno con nosotros. Y esa es una fe indestructible, es una fe todopoderosa. Por eso se relaciona mucho con el primer orden, que era amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿cómo puedes amar a algo que no ves, que no conoces, pero lo puedes amar y lo puedes conocer a través de la fe? La convicción, la certeza íntima del alma de que debo ser alguien que fue creado, generado, emanado de algo mayor, de algo inteligente, de algo amoroso. Y es lo que llamamos Dios. Muy bien. Entonces, ojalá me vayan siguiendo. Eh, voy a continuar. También la fe como tal es un atributo, es una característica, es una cualidad del alma que va a permitir al Espíritu de Dios, o sea, a la energía creativa, a la gran conciencia universal, obrar a través de nosotros. Y algo interesante, ¿cómo podemos? O sea, cuando alguien dice, bueno, es que Dios no me ayuda o me falta fe. La fe no es que lo digas o no lo digas. Es de alguna forma, digo, la oración sirve de mucho, pero la fe realmente es una cualidad, es un nivel de conciencia del propio espíritu, de la propia alma. O sea, es un nivel de madurez espiritual. La fe es como el amor que puede tener un espíritu. La fe es
digamos, esa capacidad de sintonizarse con la unidad, de ser uno con la unidad, de tener la certeza de que está unido a la unidad y que es uno con ella. Obviamente hay diferentes grados de fe. La fe que tenía el maestro era una fe absoluta, aún en las peores circunstancias y en las peores pruebas. Se dice por ahí que fue tentado y que de alguna forma, pero eso es algo simbólico. No fue enviado al desierto y fue tentado por el demonio y le dijo, es algo alegórico, porque él en ningún momento podía perder una fe que era parte de su espíritu, de su alma. Y esa fe absoluta del maestro, conectado al Padre, por eso dijo, mi Padre y yo somos uno, esa fe permitía al espíritu creativo obrar, hacer miles de obras a través de él. Entonces la fe es como cuando abrimos un cono y permitimos la entrada de agua para el sediento. Y es lo que hacemos nosotros cuando hacemos una oración, una meditación, un decreto, que estamos manifestando un acto de fe. Y podrá parecer que el mundo se cae y que hay enfermedad y que a todos nos va como en feria en este planeta y nadie está exento. Todos tenemos enfermedades, tenemos vejez, tenemos problemas económicos, amorosos, tenemos problemas existenciales, tenemos problemas de falta de fe. Y creo que el mayor problema es ese. De alguna forma es en cómo vamos a, y es algo que ojalá me lo entiendan, porque yo digo falta de fe, pero no me gusta usar esa expresión, porque creo que no tiene la razón absoluta, pero es una manera de poderme comunicar con las personas que me escuchen, porque es lo que conocen, la falta de fe, o necesito más fe. Y para mí, cuando yo entiendo esta lección, me parece hasta raro, pero debo de aceptarlo, que así es una forma de entenderlo. Entonces dice que esa fe es realmente una fuerza energética que favorece la manifestación de las fuerzas creativas. Es decir, todas las fuerzas creativas conforman a Dios, aunque Dios es una conciencia aparte, pero como Dios está en todos los seres conscientes, en todos los seres humanos, por ejemplo, esos seres tienen a bien representar esa energía creativa en su alcance. Entonces habrá un ángel guardián mío, habrá espíritus protectores, habrá guías, maestros, instructores, hermanos mayores, etcétera. Y todos ellos, su única función y su única razón de existir es manifestar las fuerzas creativas que están en ellos. Lo mismo me corresponde a mí y a todos ustedes. Entonces, cuando alguien manifiesta o tiene, o como diríamos, eh, vibra y potencializa su fe, permite y abre los canales para que las energías positivas, buenas, santas, benéficas, auxilien al individuo en lo que necesite ser auxiliado y en lo que la ley mida y determine como suficientemente necesario para que el individuo no se duerma en sus laureles y también porque hay un nivel de no cumplimiento, por ejemplo, no todo se nos va a hacer, porque hay una parte que tenemos que lidiar, que enfrentar y compensar en el plano físico a través del sufrimiento, a través de la experiencia misma, por muy mala o fea o dolorosa que nos pase. Entonces, es una fuerza energética, la fe, que favorece la manifestación de las fuerzas creativas, es decir, del poder de Dios. Y esta manifestación energética, dependiendo de nuestra práctica de la fe, puede darse de una manera maravillosa y potente como le pasó al Maestro Jesús, para bien de sus semejantes, obviamente. Entonces dice que la fe también es esa cualidad interior que puede ser y debe ser cultivada y también expresada a través de nuestros pensamientos y obras. Porque aunque la fe y las obras pueden separarse, o sea, em, podemos considerar que la fe no depende de las obras, de alguna forma. Las obras son la manifestación física de la fe. Es decir, la fe está interrelacionada con las obras de bien y de servicio que podamos hacer. Por eso los pensamientos y las obras a favor del bien para los demás es una manifestación
o una evidencia de que tenemos fe o que expresamos fe. Entonces, como dicen por ahí, eh, es necesario que la fe se manifieste en obras. Es imprescindible ya que estamos en un plano de manifestación como es este. Es la fuerza que nos permite contemplar la esencia oculta de la realidad. Y esto repite el párrafo anterior, donde es cuando estamos en una conciencia de fe, vibramos en una frecuencia más alta que la frecuencia de los animales, de las plantas y de las cosas que hay aquí. Alguien que tiene, bueno, digo con el que tiene, bueno, alguien que manifiesta fe o que vibra en fe o que permite a su alma expandir vibrar en esa frecuencia, está vibrando en una frecuencia superior a la física y permite conectar con el plano invisible y poder, digámoslo así, vivenciar el plano que no es visible para mis sentidos. La esencia oculta de la realidad entramos en esa dimensión más sutil, invisible y más poderosa, porque es el plano de lo invisible. Entonces, la fe es extraordinaria. Cuando he pasado experiencias atroces, como todos ustedes, lo único que me ha mantenido es la fe en el poder superior. Y lo único que me ha podido ayudar para salir de situaciones y acortar el tiempo de dolor, de sufrimiento y de aprendizaje es la convicción, es la fe absoluta en el poder superior. Y la certeza de que voy a recibir la asistencia tan solo solicitándola, pidiéndola, y que de alguna forma el sufrimiento que tenga que vivir y lidiar, simplemente sé que lo estoy mirando desde una conciencia de fe, es decir, de una alma madura, que podré no estar de acuerdo mi cuerpo en muchas cosas, de dónde nací, qué cuerpo tengo, las enfermedades que puedo tener, los reveses que me ha tocado pasar, y sin embargo, mi fe está arriba de todo eso. Por eso una fe indestructible, una fe poderosa, una fe incondicional en el Padre, es el regalo más precioso que el ser humano pueda darse a sí mismo. Porque a través de la experiencia se da cuenta que esa fe supera inclusive el miedo a la muerte. O sea, unido con Dios, confiando en Dios, siendo uno con Dios, ¿quién contra uno? Nadie. Y eso casi nadie lo busca y casi nadie se polariza y se enfoca en ese objetivo. Porque cuando lleguemos a esa comprensión, a esa fe madura, robusta, esa fe plena, ¿qué problema podemos no enfrentar y superar? O sea, todo es posible con la fe. Dicen, la fe mueve montañas y la fe mueve las montañas que hemos creado a lo largo de muchas vidas. La fe y el amor vienen a ser como dos elementos superpoderosos del alma. El espíritu no nada más es amor. El amor se ve complementado con la fe. Entonces, esta cualidad es todopoderosa, es absolutamente poderosa. Entonces, aquí haciendo como el recuento de la fe y todo esto, estamos entendiendo que Edgar Cayce, como un manual de guía, como una guía, y esto sí lo voy a dejar muy claro, no he encontrado otra guía en ningún momento en otros lados que me haya llevado a esta comprensión. Podemos decir que la conciencia yo soy, los metafísicos que hablan mucho de eso, el yo es mi conciencia humana, personal, y el soy es el om o el todo, o el zen, o lo que ustedes quieran llamarle, la energía creativa o Dios. Entonces, yo soy, no se apropia uno a es que yo soy Dios. O sea, no ese es el concepto. Cuando yo me reconozco y mi conciencia de manera consciente, válgase, se sintoniza con el todo, se convierte en uno, en una unidad. Y cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, realmente cuando lo hacemos en la materia, en el plano donde estemos, estamos realmente unificándolo todo y aprendiéndolo todo y siendo el amor y la fe y la conexión una. Es la última lección que tenemos que aprender. Lo demás será aprender conocimiento, entender por qué de la fenomenología,
del espíritu, del periespíritu, de planos superiores, de que por aquí vino, se fue y se quedó. Pero lo más importante es la certeza absoluta de que tienes un Padre amoroso, que no es una energía ahí perdida en el universo o un Dios barbudo que te avienta rayos o que está en el último extremo del universo, sino que es una conciencia, que tú eres esa conciencia, cuando estás sintonizado por fe en ella y con ella, y para ella y para los demás, cuando te identificas emocionalmente, sentimentalmente con esa conciencia. Entonces, en el plano físico, lo que tenemos que hacer es dar un salto de fe y aprender a hablar con esa conciencia, a amarla sobre todas las cosas, a conversar como un hijo habla con un padre o madre, y con los demás considerarlos como hermanos. ¿Qué más podemos aprender en esta tierra si no es eso? O sea, qué otra cosa importante, trascendente, maravillosa o alta podríamos aprender si no es esto? Entender de que siempre hemos sido uno con esa conciencia y con los demás. Entonces, estos pasos que Edgar Cayce nos comentó, uno que es cooperación, donde nos aperturamos a abrir nuestra mano solidaria con los demás. La cooperación es súper importante, es el principio, es la ley, es la base. Y regresamos en la fe, nos volvemos a conectar en lo que es cooperación. Lo que es cooperación. Luego procedemos al autoconocimiento para entender qué somos, no quiénes somos, qué somos. Ya luego decimos, quiero un ideal. El ideal ya es un salto de fe inicial, porque cuando uno pone un ideal, pues es un reto y es algo que no lo tienes, pero lo deseas o lo añoras o lo buscas, sea en tu vida, el amor, la paz, lo que quieras, lo que hayan hecho ustedes. Y el ideal necesita el impulso, se despliega, después del ideal se despliega la fe. O sea, yo ya establecí un ideal, pero ese ideal va a ser de alguna forma actualizado por la fe, porque si no tengo el motor, el impulso, la energía creativa de la fe, el ideal se queda como una semilla que no se sembró. Entonces, por eso decimos que después del ideal se despliega la fe, la intención de la fe. Esta a su vez, después de la fe, ¿qué es lo que procede? Por ejemplo, yo puse el ideal, la conciencia del Cristo. Y dirán ustedes, ay, no manches, ¿para qué se aventó un ideal tan fuerte? Pues bueno, pude haber puesto otro. Entonces la conciencia del Cristo es de alguna forma es la conciencia de la unidad, uniendo a Dios, uniéndome a Dios conscientemente, orando, meditando, etcétera, y a mi prójimo como mi hermano, y buscando ayudarle de la forma en que puedo yo ayudarle o que sé cómo ayudarle. Entonces, este ideal, que puede ser un ideal pesado, por decirlo así, fue sustentado por el autoconocimiento. Primero me conocí, me reidentifiqué como una chispa de Dios. Después de conocerme, supe mi parte humana y mi parte divina. Y dije yo, pues me voy a aventar la parte divina. Dijo, pues aviéntate al, 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 al pesado, al ideal, digámoslo así, que es trascendente, que es alto, y no significa que lo voy a lograr de la noche a la mañana, de aquí a mañana, o de aquí a la siguiente vida. No, pero ya inicié. Y el grado de fe que tenga manteniendo mi ideal, el ideal me va a desarrollar más fe. Y la fe me va a desarrollar las iniciativas de acción para cumplir ese objetivo del ideal, pero es a través de la fe. Y la fe mía se va a robustecer muchísimo, porque me estoy aventando un boleto de alto peso molecular, por decirlo así, pero no me importa, porque de alguna forma voy a ir pianito, pero ya sé para dónde voy. Entonces, ojalá se entienda esto. Es un poco complicado, yo lo entiendo, pero creo que lo podemos entender porque ya lo hemos repetido. Entonces ahora lo que nos falta es la sensibilidad, la comprensión. Entonces dice, después del ideal, que es el paso número 3, se despliega la fe, que es el paso número 4. Esta a su vez induce al servicio al prójimo y fruto de dicha entrega, o sea, del servicio de ofrecernos a los demás, es también el autoconocimiento y la realización propia del alma. Es decir, nos reconectamos con la cooperación, con el autoconocimiento,
con el ideal, con la fe, y los cuatro forman una unidad hermosa. Empezamos con cooperación y regresamos cooperando y conociéndonos a nosotros mismos, fortaleciendo el ideal con la fe y creciendo en la fe. Entonces todo es un todo, esos cuatro elementos conforman esa unidad. Entonces, la fe es esa conciencia interior, o sea, esa conciencia interior de la relación del alma con su creador. Y dicha conciencia requiere ser vivida en la materia, en el plano físico. Es decir, la fe, esa conciencia interior que ya tiene el alma y que está relacionada con la existencia, con la presencia y con el poder de Dios, requiere ser vivida en el plano de las formas, que es acá. Porque el alma obviamente lo sabe, que está conectada, está relacionada con el Creador, pero el mayor valor del alma encarnada es manifestarlo acá. Requiere ser vivida esa fe. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que les pasa son pruebas de fe. ¿De fe en qué? De fe en la justicia divina, la justicia de Dios, en el amor, en la compasión, en que hay un orden dentro de todo este aparente caos y que hay un orden dentro de todas tus dificultades, problemas, sinsabores, formas mentales erradas de pensar. Todo está en orden y todo sirve con ese propósito de afianzarte en esa fe. Es decir, todo es como prueba de tu fe o es como obstáculos para fortalecer el bebito. Le pones un obstáculo o un juguete para que pueda superar ese juguete y pueda fortalecerse en los músculos, en los huesos, pueda crecer. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la conciencia que con fe o sin fe, que es una forma media burda de explicarlo? Cuando alguien pierde fe en algo superior, sea en la piedra de Matusalén o sea en su abuelita, o pierde la fe en sí mismo, se entra en un estado de contracción, de negación de sí mismo y llega a la derrota, llega a la autoderrota, llega a la autoderrota. Entonces, a una persona que ha perdido la fe, muchos de nuestros hermanos, entre comillas, pierden la fe. Muchas veces no es así, pero ellos creen que pierden la fe o que ven que ya no existe nada más o que no tiene salida a su problema y se quitan la vida física. Los suicidas, por ejemplo. Y esas personas, hermanos nuestros, no han tenido la oportunidad de tener las herramientas que tenemos nosotros, de la oración, de la meditación, de aceptar que todo tiene un propósito de constructivo, correctivo, reparador, y que la vida va a continuar, y que si es un error muy grave quitarse la vida física. Entonces, una persona que no tiene fe o que no manifiesta la fe, de alguna forma también, de alguna forma se ha autocastigado, se ha negado a sí mismo. Y una persona que tiene fe o que manifiesta la fe o que tiene la fe como el grano de mostaza puede mover montañas. Y un grano de mostaza que es muy pequeñito puede crecer como un árbol gigantesco, más grande que los demás árboles de frutos más grandes, de semillas más grandes. Entonces, la fe es la certeza en lo invisible, es la convicción profunda del alma de que hay un Padre creador, todo está en orden y que lo que tenemos que aprender es a confiar, es a tener esa absoluta convicción de que el Padre y yo somos uno, cosa que hizo el Maestro y que podríamos y deberíamos hacerlo nosotros. Y yo los aliento a que digan, mi Padre y yo somos uno, a semejanza del Maestro Jesús. ¿Por qué? Porque si lo aceptamos así es más fácil empezar usando la palabra, la programación neurolingüística, a que nuestro subconsciente lo acepte. Y ahora sí, podemos hacer mil cosas y los miedos no van a entrar en nuestro jardín, no caben, porque donde hay fe no puede haber temor. Y si hay temor, hay que acrecentar a cultivar aún más la fe. Ese sería como el punto. Obviamente las enseñanzas, los conocimientos nos ayudan de alguna forma, pero la fe realmente va más allá. La fe es una convicción del alma, es un estado de comprensión, un estado de conciencia, de vibración de la propia alma, así como el amor. Entonces es importante esto.
La fe es la cualidad o atributo del alma que puede ser cultivada, esto ya sería como una conclusión, a través de los pensamientos y obras. Evolucionamos como almas en el grado de amor y fe que podamos cultivar y manifestar en nosotros mismos. Cultivar en nosotros y manifestarlo hacia los demás. Porque el amor y la fe no hay forma de medirlos más que en obras de bien, en obras de bondad, en obras de amor, en obras de solidaridad con el prójimo, negándose a uno mismo, lo que uno pudiera decir, es que primero yo, pues no, no es así. Primero tú en el sentido del respeto, pero siempre hay que vencer el ego y el orgullo, eso es importante. Entonces, aquí hay tres aspectos, y bueno, con eso ya cierro, de la fe, que espero me sigan. Déjame quitar la imagen porque luego me veo ahí. La fe es una fuerza universal que tienen todas las almas. Esta fe o este impulso del alma o este atributo del alma nos motiva a la búsqueda del conocimiento. Nos motiva a explorar, a indagar, a preguntarnos. Y dice que toda actividad buena, todo impulso o deseo de hacer el bien, toda iniciativa de ayudar a los demás, tiene su fundamento en la fe. Es decir, aquellas personas que quieren servir, que quieren ayudar, que tienen buena voluntad, que quieren apoyar a los demás, a la comunidad, ese es un impulso que procede de la fe. Entonces, los que no tienen esto, o sea, los que hay mucho orgullo y egoísmo y les vale, los demás, o sea, no tienen ni siquiera un poquito de compasión o deseo de ayudar al vecino o a alguien que sufre, o a alguien no tienen iniciativa en su vida por los demás, la fe es pequeñita. Entonces, cuando alguien tiene ese deseo de servir, o sea, el deseo de servir, de amar, de compartir, de ayudar a los demás, buscar el bien de los demás, tiene su fundamento, su base en la fe. Entonces, cuando dice, por lo tanto, la esencia de la fe va a favorecer la manifestación de todo cuanto es bueno. Y yo me preguntaría, ¿cuánta fe tiene Dios? ¿O cuánta fe, entre comillas, cuánta, tuvo Jesús para hacer todo el bien que hizo, ¿no? Para anularse a sí mismo y darlo todo por amor a los demás. O sea, es una fe, es una conciencia mega recontrapoderosa, como dicen los niños, de fe. Es la fe misma, la fe viva en Jesús o la fe viva en el Padre Creador. Dios es fe. Se dice que Dios es amor, pero Dios si así lo vemos, es fe en sí mismo y en todo, y en el todo, y en nosotros mismos, curiosamente, paradójicamente. Muy bien. La auténtica fe se ejercita cuando la mente despierta, y esto es un proceso de milenios, de vidas. La auténtica fe se ejercita cuando la mente despierta en el yo interior la conciencia de unidad. La auténtica fe se ejercita cuando la mente, o sea, nuestra mente consciente, nuestra mente externa del yo, despierta en el yo interior, o sea, en la parte interna, la conciencia de unidad. Es decir, cuando comprendemos que todos somos uno, que yo y mi padre y yo somos uno, que mis hermanos, mis amigos, mis enemigos, los que me caen regordo, los que quiero y los que desprecio y todos somos uno. Y que no importa la cáscara externa, no importa la vestimenta o la cara que tengan, o lo que me hayan hecho o no hecho, ellos son mis hermanos. Y debo de reconocer la esencia divina que mora en ellos como la reconozco la que mora en mí. Y que esa conciencia, esa chispa, esa inteligencia, ese ser es el mismo en ellos, en mí y en el Padre. Entonces eso es comprender la ley del uno, la conciencia de unidad, de unicidad, de integración. Entonces aquí podemos decir que la conciencia del yo soy, que también lo manejan, les digo algunas veces, es la conciencia de unidad. Yo soy aquí, yo soy ahí, yo soy en todos. Mi Padre es en mí, yo soy en mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Yo soy en Jesús, Jesús es en mí.
Él es mi hermano mayor, yo soy su hermano menor, pero los dos somos uno. Y somos hechos de la misma esencia, aunque en diferente grado de madurez, de comprensión, grado de fe y grado de amor. Pero es lo único que nos diferencia uno con el otro o del otro. Y más que del otro, uno con el otro, porque estamos unidos. Entonces la conciencia de unidad, que a su vez es actualizada, o sea, llevada a cabo a través del servicio a los demás, como una resultante. Porque si yo estoy unido a los demás y tengo conciencia de esa unidad, no puedo estar de brazos cruzados o ser indiferente al dolor, a las necesidades ajenas, cuando yo puedo subsanar en parte esas necesidades. Entonces la conciencia de unidad es el logro mayor. Cuando yo digo yo soy, realmente estoy diciendo yo estoy consciente de la unidad y actúo como unidad con el todo y con todos. Entonces, esa auténtica fe se va a ejercitar cuando nuestra mente despierta a esa comprensión y no nada más como algo teórico, sino una convicción del alma, enraizada en el alma. Entonces, se ejercita a través del amor, del servicio, con las fuerzas espirituales del amor, de la fe y el amor. El ejercicio de la fe también nos ayuda a conocer nuestro yo interior más íntimo y realmente encontramos nuestra verdadera naturaleza espiritual cuando llegamos a esta comprensión y a esta aplicación. Entonces, en este caso, es una fuerza universal. Es como el amor, es la fuerza creativa por excelencia. Pero el amor sin fe tampoco es nada, porque el amor eh, se usa de la fe para poder crear las infinitas cosas que vemos maravillosas. Entonces, el segundo elemento es la fe como una evolución de la conciencia. Y aquí ya es como un recordatorio. El crecimiento espiritual realmente es la evolución de la conciencia a través de la fe. Es decir, el grado de tu fe es el grado de tu crecimiento espiritual y es el grado de evolución de tu conciencia. ¿Podríamos decir así? Entonces aquí también refuerza esto. La conciencia de la fe no es que se pueda adquirir o ser aprendida. Sí puede ser cultivada y sí puede ser practicada. Sí puede ser como el músculo que está ahí, pero requiere ejercicio para que se haga grande, como lo hacen los atletas o los que van al gimnasio. Ahí está, pero requiere manifestarse en la forma a través del ejercicio, o sea, de la práctica. Y esta conciencia, porque ya la tenemos, como el amor, requiere ser vivida, como el amor también. Entonces, ¿cómo voy a incrementar, entre comillas, mi fe? ¿Y cómo lo hago con el amor? ¿Cómo voy a incrementar mi capacidad de amor? Viviéndolo, expresándolo, manifestándolo, confiando, teniendo fe y manifestando el amor. Entonces, cuando nosotros, alguien me decía, bueno, ¿y aquí cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Pues empieza por el ideal. Si encaminas tu voluntad hacia tu ideal, la conciencia de la fe, si eres honesto con el ideal que pusiste, la conciencia de fe se va a dar por añadidura. ¿Por qué? Porque la fe actualiza tus ideales. O sea, cuando ya tiene uno un ideal, la fe es lo que impulsa la manifestación en la forma, en lo físico. Entonces, si encaminamos la voluntad, si nos enfocamos, si realmente nos comprometemos con nuestro ideal que nosotros mismos establecimos, la fe, la conciencia de la fe, se va a dar por añadidura, se va a manifestar, va a florecer, porque la fe actualiza nuestros ideales. También con esto podemos decir que la voluntad de ser un canal de bendiciones para las demás personas hará que la conciencia de la fe se dé por añadidura, es decir, se manifieste. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que la única forma de lograr desarrollar el ideal es a través de la fe. Y la fe se va a manifestar, o sea, la fe se va a desenvolver con el ideal y la fe se va a robustecer y se va a afianzar en el servicio al prójimo con bondad, con amor, con compasión, con benevolencia. La fe va a hacer que todo sea posible y recuerden, tener fe es experimentar lo incognoscible, para algunos lo imposible, o lo no lógico, o lo no racional, o lo que piensan que no lo van a obtener. La fe abre caminos en el plano físico, en el plano mental y en el plano espiritual.
La fe es la llave dorada que abre los 3 niveles y unidas con el amor son indestructibles. La fe es la llave. La fe es la llave y el oro es de lo que está hecho esa llave, por decirlo, es el amor. El oro es el amor. Entonces ese es el camino. Y ya la última, ya nada más nos queda vivir, experimentar la fe en la profunda, la convicción profunda en Dios, en los demás y en nosotros mismos. O sea, y esto no sé si les recuerda el concepto del maestro. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo como te amas a ti mismo. Entonces el amor te lleva a practicar la bondad y a realizar obras en favor de los demás y en favor de Dios y en favor de ti mismo. Pero es la fe la que hace que ese impulso se manifieste. Y aquí hay una pregunta que hace Edgar Cayce, y es una pregunta para reflexionar porque no es tan fácil entenderla. Si no tienes fe en los demás, ¿cómo puedes tener fe en Dios? Y habrá personas que digan, ching, pues yo siempre he tenido fe en los demás y me han dejado así como, o sea, me han tirado, se han aprovechado. Pero la fe en los demás es la fe en el linaje humano, la fe en tus padres, en tus hermanos, en tus sobrinos, en tus hijos, en personas que han demostrado que merecen tu confianza, por decirlo así. Y con el linaje humano también. Si no tienes fe en los demás, ¿cómo puedes tener fe en Dios? O sea, a Dios no lo ves, pero ves a sus hijos que están aquí y no todos se portan mal. Entonces hay que tener confianza en la humanidad, porque es una forma de tener confianza en nosotros mismos. Y también lo dice, si no tienes fe en Dios, ¿cómo vas a encontrarte a ti mismo? ¿Cómo te vas a encontrar en ti mismo si no tienes fe en Dios? Porque todos estamos interconectados. Y dice finalmente, lo imprescindible para la experiencia de la persona es la fe. De la entidad o la persona es la fe. La confianza en la divinidad interna que marca el destino de las experiencias individuales para que se conviertan en oportunidades vitales que, orientadas correctamente, favorecen el pleno desarrollo del alma. O sea, esto es algo bien poético y así como muy bueno. Pero aquí nos dice que lo más importante para la experiencia del ser humano, de la persona, de usted, de mí, es la fe. La confianza en la divinidad interna, o sea, en nuestro Dios interior, en las leyes, en lo que nos pase, en lo que nos deje de pasar, lo bueno y lo malo. Que todo tiene un orden, todo tiene algo que aportar, porque no existiría el sufrimiento, no existiría el mal si no tuviera algo que aportarnos en este nivel de evolución. Es mal, pero el mal hay veces es necesario y hay veces hay que vivenciarlo, sentirlo, experimentarlo para poder valorar el bien. Entonces, esa confianza en Dios sobre todas las cosas, en esa convicción así indestructible, todopoderosa, incondicional, absoluta, es lo que nos dice el maestro, ama a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios es confiar en el Padre, confiar en su bondad, en su justicia, confiar en las leyes, confiar en que todo está en orden y todo está en bien por mucho desastroso que se vea, porque del desorden hay un bien, hay orden en el desorden. Entonces la confianza en la divinidad interna, que ella va a marcar el destino de tus experiencias personales. ¿Para qué? Porque las experiencias, así como los problemas, los reveses, los retos y todo, se conviertan en oportunidades vitales, importantísimas, trascendentes, que orientadas y aceptadas de manera correcta y tal como está la ley y el orden, van a favorecer tu desarrollo, el desarrollo del alma, que para eso viniste. Preguntan, ¿para qué vinieron? ¿Para qué encarnamos? Para avanzar y evolucionar, para crecer en el amor y en el aprendizaje, en las lecciones que necesitamos. Y una de las lecciones más importantes es vivenciar la fe mientras estemos aquí encarnados. Entonces, ¿cómo puedo empezar? Ayuda a tu prójimo, sírvelo, enfócate en servir a los demás y con eso la fe se desenvuelve por añadidura. Y es la clave. O sea, todo se reduce a amar, a servir, a ser útil, a apoyar a los demás. Entonces, y bueno, ya aquí Dios es un Padre comprensivo, consciente de usted en todo momento. Es la primera
verdad que tendríamos que tener claro y tener una convicción de que así es. Dios no es un padre castigador, no es injusto. Dios es un padre comprensivo, consciente de usted en todo momento. Y la pregunta es, ¿y usted qué tan consciente es de él? ¿Con qué frecuencia es consciente de Dios? Y ya no se preocupen tanto por lo que van a comer, por lo que van a vestir o por cuántas casas van a tener, porque finalmente todo eso se queda y todo se dará por añadidura si primero priorizan el reino de Dios y su justicia. Es decir, comprender esto y ponerlo en práctica. Priorizar esto. Busca primero el reino y su justicia divina, el reino de Dios, y lo demás se vendrá por añadidura. ¿Y qué importa si viene o no viene? Pero si le dan prioridad a lo que es prioritario para el universo, para ustedes mismos. La convicción profunda de que el Padre y ustedes son uno. De que juntos podemos hacer el plan que el Padre ha establecido para nuestra vida y para el bien que podamos dar. Podremos solucionar cualquier problema o situación si quitamos los temores, porque el temor es lo contrario a la fe. Más que otra cosa, el enemigo número uno de nuestra alma, de nuestra evolución, es el miedo. Entonces dice aquí, podremos solucionar cualquier problema o situación si olvidamos nuestros temores y tratamos de cumplir lo que Dios tiene previsto que hagamos a través de la sintonía, a través de la intuición, de los sueños. Alcanzamos la verdad gracias a la fe. O sea, la verdad se nos da una vez que traspasamos esta prueba de confiar, de tener ese impulso de aventarse al siguiente paso, de dar el siguiente paso. Y se nos abre un panorama más amplio de verdad. Pero si nos quedamos y no hacemos el ideal, no lo ponemos. Si no ponemos el ideal, o sea, aunque nos estemos conociendo, no, fíjense, me viene esta idea. Cooperar es abrirse a la voluntad de cambiar. Cooperar con los demás, con Dios y con el universo y con la vida. Luego viene el autoconocimiento. Conozco mi faceta externa, mis defectos, mis debilidades, mis vicios, lo que tenga. Y conozco un poquito mi parte divina. Pero lo primero, conozco mi personalidad. Y dije, chin, caramba, ya vi que esto me está afectando en mi trato con los demás. De ahí establezco un ideal, que es una cualidad, un atributo de Dios que me hace falta para ser mejor canal de Dios para mis semejantes. Entonces ya establecí el ideal por escrito. ¿Y luego qué viene? Viene la fe. O sea, el impulso de la fe para llevarlo en las obras, en la práctica diaria. Entonces, curiosamente, la fe nos va a abrir la puerta, nos va a abrir el conocimiento, nos va a abrir las herramientas para poder potencializar todo el proceso que les estoy comentando. Entonces, por eso alcanzamos la verdad gracias a la fe. Si no logramos la fe, es porque a lo mejor el ideal lo establecimos por escrito, pero lo olvidamos, porque no potencializamos la fe, el impulso, el motor. Entonces, la verdad, gracias a la verdad, gracias a la fe la podemos alcanzar. Y la fe es la base de la virtud y comprensión. Ya con la fe, después vienen las acciones, las obras y nos perfeccionamos en la virtud para servir a los demás y aprendemos a comprender a los demás como a uno mismo. Para eso nos sirve el servicio. Válgase. Entonces, válgase la expresión. Entonces dice aquí, confiando en Dios, echa sobre el Señor tu carga. Yo cuando tengo problemas existenciales o cuestiones que no aparentemente no resuelvo, yo se las aviento todo a Dios. O sea, le digo, ahí va, quítame, esto es tuyo. Bueno, esto es tuyo, te lo dejo. Yo lo hice así, pero te lo regreso y disuélvelo, transmútalo y Él me dará la clave para poder, digamos, reparar y ajustar. Él te sustentará, Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Y el justo se refiere a aquel que es justo con la ley universal. Echa toda su ansiedad, tu ansiedad sobre Él porque Él tiene Canijo, cuidados de ustedes. ándale, canijo, ven para acá. Bueno, ahí apaguen el micrófono porque yo no sería el que voy. Muy bien, aquí terminamos esta instrucción y bueno, voy a dejar un espacio ya para platicar. Muy bien, fue mucha información, obviamente este material quise ya terminarlo en esta sesión, eh, no porque me urja, pero hasta aquí esto sería como el material más pesado, más, no pesado, ay, como aquellos que les interesa más profundizar en estas
estos pasos, ya quedaría, espero, por satisfechos. Ya lo demás corresponde a cada quien. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, por favor, háganmela saber. Pati, por favor. Ay, Dani, pues yo por más que digo ya, ya, ya. Pero la verdad pues hay muchos puntos desde que comenzaste. Y como dirían, el dicho, ¿no? Bueno, este, ya hasta se me olvidó el dicho, ayúdate, que yo te ayudaré. O sea, empieza, hazlo, haz tu proyecto, comiénzalo y yo te haré ir llegando. Sí, o sea, tener la confianza, claro, es el proyecto y lo que sea, pero te irán apareciendo herramientas, palabras, libros, o sea, en cualquier cosa, sí. La otra, también me puse a pensar de la fe, digo, como yo la entiendo y bueno, pero también la fe es sin miedo, David, o es que aunque tengan miedo, pensar que todo va a salir mejor, no bien, mejor, que a lo mejor no como yo lo espero, pero siempre va a ser el mejor. Pero la pregunta ¿es sin miedo o a pesar del miedo va a ser mejor? Y la otra, fíjate que fue curioso donde decías de los que están con nosotros, nuestros ángeles guardianes y nuestros ángeles y hasta a lo mejor decimos, bueno, hasta mi papá y mi mamá y mi abuelita que me quisieron tanto también me acompañan. Fíjate que fue curioso que en esta semana precisamente, que por qué pensar que a una persona buena, de aportación, de ayuda, de cooperación, ¿por qué tendría que tener más acompañantes de luz que a una persona que, que le falta la fe, el amor, el servicio y tiene menos acompañantes? Y me saltó esa duda, pero también era, bueno, será por merecimiento, porque incluso hay momentos en que la persona cuando puede ser no muy cooperativa, todavía con defectos de personalidad, se sabe que incluso puede dejar un poquito, bueno, yo así lo sé, hasta su mismo ángel guardián puede, por decirle ángel, pues, puede un poco retirarse porque a veces no entienden, pero bueno, la pregunta es, ¿por qué, por qué tendrían que tener las personas que son más de luz, tienen más acompañantes de luz? Y los que no son muy correctos porque tienen menos, cuando se supondría que podrían tener más ayudantes para precisamente para sacarlos, para apoyarlos, para... Esa es mi pregunta, David. Sí, la primera pregunta me la recuerdas porque sí me quedé con la pensando, pero se me olvidó cómo. Sí, que la fe es no tener miedo Sí, la y fe voy contra el miedo. y me aviento. O Claro. la fe es que a pesar de tener miedo o interrogación, como lo que sea, y de todos aventarme o hacer y tener la fe que todo va a salir mejor y que Dios me va a acompañar y que las cosas se van a presentar. Bueno, es la reflexión que me viene. El miedo es una reacción que procede del reino animal para la sobrevivencia del cuerpo. O sea, recordar que nosotros estamos entre el reino animal y el reino angélico. Estamos en esa transición.
Y nuestra naturaleza, al tener un cuerpo, nos hace recordar instintivamente nuestra experiencia en el reino animal, cuando fuimos mordidos, cuando fuimos comidos, y esa es una experiencia que queda todavía como una reacción instintiva. El miedo a lo desconocido, el miedo a ser afectado, por ejemplo. Y se dice que hay dos miedos básicos en el bebé cuando nace: el miedo a caerse y el miedo a los ruidos estridentes. Entonces, hay una parte de nuestra naturaleza que está, digamos, una forma con ese mecanismo de protección, porque el miedo es un mecanismo de protección, para evitar, por decirlo así, el desencarne prematuro, por ejemplo, del bebé o del niño. Y esto nos lo venimos llevando en la formación de la familia, en el proceso de ir creciendo, vamos cultivando más miedos. También tenemos la tendencia a que si tuvimos experiencias pasadas y morimos, por ejemplo, con sufrimiento en varias, se queda grabado el miedo en el cuerpo periespiritual. Entonces, con todo y miedo que pueda haber, la fe es algo que nos ayuda a neutralizar ese miedo y a trascenderlo en lo posible. Yo no digo que nadie esté exento del miedo, porque siempre hay miedo por todos lados. El simple hecho de que por ejemplo, cuando uno quiere sobrevivir ante un cataclismo, aparentemente es un miedo, pero es un miedo bueno porque es una reacción instintiva de sobrevivencia del ser humano, por muy maduro que esté. Entonces, con todo y miedo que pueda haber, la fe, de alguna forma, es como cuando dices tú, pues tengo partes de oscuridad, pero tengo una lámpara dentro que necesito hacerla crecer para que esa oscuridad se vaya disipando. Es lo que yo diría. No es un pleito contra el miedo, es simplemente ejercitar nuestra lámpara luminosa para que dé más luz. Va a llegar un momento que en esta línea vamos a perder todo rasgo de miedo. O sea, eso se va a ir disminuyendo. Entonces, por ejemplo, preguntémonos, ¿el Maestro Jesús tuvo miedo? Algunos dirán que sí, otros dirán que no, pero pese a lo que pudo haber tenido como un ser humano, como nosotros, que lo fue, trascendió el miedo por amor a sus semejantes. Si leen el libro El sublime peregrino de Ramatiz, de Ercilio Máez, el autor, van a encontrarse esto de una forma muy clara y muy poderosa, muy amorosa, muy clarificadora. Entonces no es pelearnos si es así con miedo o es sobre el miedo, porque cuando te enfocas en lo que tienes que hacer, lo demás se da por añadidura. Es decir, el miedo disminuye. Por ejemplo, los que tenemos cierta confianza en esto, probablemente tenemos miedo a la muerte o a la enfermedad o tenemos resistencia, pero es más fuerte la convicción y la conciencia de esto, de que la vida continúa y que tengo un Padre amoroso que me va a procurar, como me procuró cuando nací aquí. Entonces depende de mí decidir hasta qué punto me quedo con esos miedos o temores, o sea, y no trabajo el incremento en la fe, la convicción, la fortaleza de la fe. Y esto es tan fácil como hacer oración, hacer meditación, hacer obras de bien y enfocar la mente no tanto en conceptualizar al miedo, sino que el miedo se abandone por ponerme la mente y mi voluntad en lo que debo de estar haciendo. Y como les digo, tengo miedo, lo suelto y lo entrego al Padre. ¿Me va a rebajar el miedo? Quizás. ¿Me lo va a quitar? Quizás no. Pero eso ya no me incumbe, porque mi fe va más allá que el miedo. Esa sería mi sugerencia en la primera respuesta. Y en la segunda, fíjense, los seres de luz aman muchísimo a aquellos que se rechazan la oscuridad. Diría yo que los seres de luz están para ayudar a los seres de oscuridad o de negatividad. El problema está que por libre albedrío, los seres empedernidos en el mal, los diablos, demonios o los que están en planos astrales inferiores o las zonas umbralinas, ellos mismos se han creado esa realidad de falta de luz y de no aceptación de la luz misma. O sea,
no piensen que el Padre no va a ayudar a aquellos que están de lo peor y que están haciendo destrozos tremendos. Un Hitler, un Mussolini o algún ser, o no sé, cualquier ser de la oscuridad que haya estado. O no de la oscuridad, sino que haya manifestado oscuridad en la tierra. Entonces, la luz está y acoge a todos. La luz se da para justos e injustos, pero solo aquellos que tienen la apertura para recibir esa ayuda, la van a recibir. No es que la ayuda se les niegue. Entonces, como dices tú, o sea, ¿por qué tienen más seres de luz los que son de luz? Por afinidad vibratoria. Los que están en la oscuridad rechazan esa luz. De hecho, se sabe que por ejemplo, Gandhi, estando en los planos elevados, solicitó ayudar y visitar a Hitler. Creo que está encarcelado en Plutón. O sea, eso viene de la enseñanza espírita, como un ser que se retrocedió tremendo. Y Gandhi ha pedido permiso para poder visitarlo, para poder de alguna forma conectar con él a nivel vibratorio, que es muy denso Hitler. Entonces es muy importante entender de que el Padre y los seres que siguen al Padre, los hijos de más luz, aman infinitamente a las ovejas descarriadas que se han separado del rebaño. Y recordarán que dijo el maestro, ninguna de mis ovejas va a ser perdida, porque tarde o temprano ellos regresarán, pero de ellos depende acercarse con fe o con aceptación a la luz para recibir el beneficio de la luz o no. Entonces, eh, imagínate, tienes un hijo tú o yo y está en las zonas umbralinas, en el mismo infierno, una madre va y avienta con todo. Pero si el hijo, o sea, bloquean por una vibración antagónica, o sea, como en el caso de André Luis, la madre estaba con el hijo cuando estaba muriendo. Y el hijo había hecho, se había emborrachado, tenía muchos vicios y murió porque se generó una úlcera en el estómago que lo mató de cáncer o lo que haya sido. Y la madre invisible estaba ahí con él, pero no la podía percibir por su estado de obnubilación, de vibración baja. Entonces, Dios es un Padre infinitamente amoroso. Ni uno de como dicen por ahí, ninguno de tus cabellos se te pierde sin que el Padre lo sepa. O sea, su amor es incondicional, es absoluto, es eterno. Y lo que estamos viendo de negatividad y de bloqueo son nuestros, son creaciones propias que bloquean ese proceso de recibir la ayuda. Si por el Padre fuera, todas nuestras enfermedades, todas nuestras guerras, todos nuestros problemas hubieran desaparecido ya. Tiene el poder para hacerlo. Lo que no tiene es el poder que tenemos nosotros de decidir por nosotros mismos hasta qué punto aceptamos o no aceptamos su luz. Es lo importante. Muy bien. Esa será la segunda respuesta. Pasamos con Eli, si es que sigue allí. Porfa, Eli. Sí, buenas noches. ¿Me Hola. escucho? Sí, te escuchas fuerte y claro. Mm, Bueno, la verdad a mí se me hace un tema muy interesante, pero por ejemplo, si nosotros venimos a dar amor y todo eso, eh, mm, ¿qué pasa cuando ya das mucho y ya ves que la otra persona ya no? Bueno, ya hasta ahí se pudo. eh, La única forma es hacer oración por ella y ya trascender y ayudar a otras personas que quieran. Bueno, esa es mi pregunta. Y también, pues a mí ahorita yo estoy luchando por un ideal, por ejemplo, en donde yo quiero ser menos superficial, o sea, dejarme llevar, dejar de ya no llevarme tanto por lo material. Y yo creo que este tema me ayuda mucho con la parte de la fe de que, pues sí, sí puedo, ¿no? Sí puedo empezar a ver que no solo es el dinero, ¿no? O sea, porque a mí me pega mucho eso a veces, pero también saber cómo manejarlo, ¿no? Porque no es el hecho de que tengas mucho, sino cómo lo administras y eso es algo que yo estoy aprendiendo.
que me ha costado un poco, pero con la fe yo creo que pues lo puedo lograr, ¿no? Creo que era algo que a mí me faltaba porque a veces a mí me cuesta mucho tener fe porque pues como que no es muy fácil, no sé, eh, adquirir esa, digamos, habilidad, no sé, yo siento que esa es una habilidad que todo el mundo tiene, pero hay que desarrollarla como mencionabas. Y bueno, espero me haya escuchado. Sí, Gracias. sí, se escuchó muy bien. Mira, cuando uno quiere ayudar a alguien y ese alguien ya no quiere la ayuda, o sea, no podemos forzar su libre albedrío. Y lo más conveniente es que aprenda en base a lo que o ella ha decidido. Podemos pedir por él o por ella a través de la oración, si quiere uno, pero hay que soltar su propio proceso. ¿Por qué? Porque tiene derecho a no aceptar la ayuda y probablemente es necesario que tenga escasez de esa ayuda para que aprenda a valorarlo. Pero lo cierto es que nuestra intención es ser buena voluntad, hacerlo de buena voluntad. Ahora, cuando tú quieres ayudar a alguien y te entercas en quererlo ayudar cuando esa persona no quiere, tiene uno que pensar qué es lo que te mueve por quererlo ayudar. Si es una situación inconsciente de recibir agradecimiento, o admiración o aprecio de esa persona, o si es una terquedad de tu parte. O sea, porque el amor se tiene que exteriorizar, obviamente, podemos tener afectos familiares, parejas, lo que sea, pero somos seres emanadores de amor, generadores de amor para todos, porque no hay diferencia entre esa persona y otra persona, porque todos son hermanos. Y hay que, digamos, procurar dar el bien, ayudar a todo mundo, es decir, sin ver, hacer el bien sin mirar a quién. Pero si tú ya estás mirando a quién, ya hay ahí un elemento, un factor personal, ya hay algo diferente. Entonces, hacer el bien sin mirar a quién, creo que es la respuesta. Y la otra, la parte del dinero, digo, mm, yo no sabía de estas enseñanzas, quizás si tuviera que reempezar o empezar otra vez otra vida, lo que buscaría es priorizar, buscar estas verdades, este conocimiento, busca primero el reino de Dios, compréndelo, entiende que es Dios, que eres tú, que son los demás y cuál es tu función. Y el dinero sería nada más como un recurso para obtener algo que comer, donde vivir y estar en paz, en equilibrio. Porque si me enfoco y mi energía se va a hacer dinero, a hacer propiedades, a tener inversiones y ¿cuándo voy a tener tiempo para darle prioridad a esto, que es tan importante para el alma? Porque el cuerpo lo puedo mantener sin necesidad de excederme en la comida o en el vestido o en los 3 carros que quiero o las mansiones o lo que sea. Digo, no es que sea malo, pero como que no tiene sentido y es menos inteligente enfocarnos en eso cuando sabemos, al menos nosotros, que la prioridad es el espíritu y la razón por la cual vinimos aquí. Porque realmente un espíritu evolucionado o que esté medianamente consciente se dará cuenta de que estar aquí en un cuerpo que se deteriora en 60, 70 años es algo que no vale la pena solo para aprender las lecciones y para compensar los errores y para amar. Pero por lo demás, no es un estado ideal el estar en un cuerpo que se deteriora y que tiene un montón de achaques y que envejece y que el ser humano busca nada más vivir para complacer sus caprichos y sus instintos y pasársela de bar en bar, de cosa en cosa, que no le aporta nada y le deja vacío el alma. ¿Por qué? Porque no hemos tenido no hemos fortalecido la fe en el mundo ideal, en el mundo superior, en el mundo espiritual. Y esto no significa que rechacemos el plano de la tierra. O sea, pero los seres que avanzan les cuesta mucho trabajo estar aquí. Los seres que evolucionan a un nivel mayor ya no quisieran regresar aquí y a veces regresan por razones de corregir y de aprender. Entonces, lo que ustedes ven como algo, ¿cuál es tu ideal? Es tener un montón de casas, tener un montón de parejas, tener, no sé, lo que tú quieras, eso no es nada. Eso es muy vacío, eso así como que
Uy, jole, me quiero emborrachar de bar en bar y recorrer todos los bares de la Ciudad de México. O sea, dices tú, o sea, ¿qué necesidad o qué sentido enfocarse nada más a satisfacer los caprichos e instintos del cuerpo y del ego? O sea, tenemos que despertar y realmente las cosas nos van a orillar a despertar. Muy bien. Entonces ahí yo sí sería del punto que equilibre las cosas. Sí, trabaja, ten tu trabajo, ten tu dinero, tus inversiones, lo que quieras, pero no descuides este aspecto. La razón más importante por la cual estás aquí. Y eso lo define cada quien con sus actos y sus ideales en la vida. Muy bien. ¿El conocimiento de las 7 leyes que rigen al ser humano desaparece el miedo? No. Ningún conocimiento desaparece el miedo. Nos ayudan a entender, pero el miedo se desaparece únicamente a través del fortalecimiento de la fe y la práctica del amor. El conocimiento nos ayuda a entender, pero la práctica del amor y la fe, como ahorita lo explicamos, ese es el camino para trascender el miedo. Entonces, la práctica de la fe, de la unidad y el amor, ¿no? Bueno, antes de terminar, si no hay alguna otra pregunta, faltó algo aquí que ahorita me recordaron, me recordó mi interno, que me faltó esta parte, pero ya termino. Oh. Todo esto se resume en la conciencia de unidad. La unidad con Dios, con tu modelo crístico, sea Jesús o sea el modelo que tengas, el modelo de luz que hayas establecido, con los demás y con tu vida misma. Cuando uno comprende que todo sirve al todo y que todo está dentro del todo y que todos somos uno, nos vamos a dar cuenta que nos corresponde ya nada más vivirlo y evidenciarlo. O sea, si todos ven, todos vemos, amar a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo, o sea, a los demás, como te amas a ti mismo, y el amor a ti mismo parte del amor a tu ideal, a tu modelo crístico, a tu luz interna. Y aquí María Zambrano dijo, el que obtiene la unidad, lo obtiene todo. O el que, el que logra la conciencia de unidad, del yo soy, de la unidad con Dios, con los demás, con uno mismo y aún con la vida y con los reveses y los problemas que tiene la vida, los puede trascender cuando los acepta. Entonces la aceptación de la unidad es la clave de todo proceso de crecimiento espiritual. Entonces, si ustedes me preguntan cómo resumir esto, lograr la conciencia de unidad es la clave. Y aquí ya termino, salvo que tengan alguna pregunta. Entonces ya nada más, digamos, concluido esta instrucción. Digo, la fe como tal, pues no tiene que ver tanto con lo religioso, tampoco con el conocimiento, aunque nos puede ayudar. Podemos no tener ninguna religión y tener una fe, una convicción profunda en Dios y en los demás, por ejemplo, un amor con los demás. Entonces, es interesante que la fe trasciende cualquier dogmatismo, cualquier fanatismo y creencia religiosa. Pero bueno, las escuelas de la tierra están ahí para los que necesiten de sus servicios, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí terminamos. Vamos a cerrar, si les parece. Espero que haya servido la instrucción y empezaremos el próximo martes con el estudio del Evangelio según el Espiritismo, que es el código moral por excelencia y es como el modelo que podemos empezar a ver para conocerlo y practicarlo. Es como de qué manera, cuál es el manual para poder vivir en base a la conciencia crística. Y ese sería. Y ahí vamos a entrar en revisarlo, en analizarlo y sobre todo reflexionar por qué sí o por qué no. Y gracias por su presencia. Entonces, vamos a cerrar aquí. Voy a poner esta imagen y voy a agradecer. Bueno, aquí está bien. Voy a agradecer con esta reflexión, confiando en Dios,
aunque bueno, está escrito. Y vamos a inhalar y exhalar. Gracias, amado Padre Dios, Padre Madre, conciencia cósmica, incognoscible, fuente de todo bien, Señor creador de los mundos infinitos, del espacio y del tiempo y más allá del espacio y del tiempo, creador de todo lo visible y lo invisible. A través de la experiencia que vivimos, Dios se conoce a sí mismo, nos conocemos a nosotros mismos y somos uno con Él. Y sobre esa energía creativa echamos todas nuestras cargas, todos nuestros problemas y dificultades. Tenemos la fe y la convicción de que lo que nos corresponda asumirlo, la ley nos lo permitirá, y aquello que podamos ser dispensados, la misma ley se encargará de quitárnoslo, aquello que ya no sea necesario para nuestro aprendizaje. Y le pedimos a esa divina inteligencia que nos permita compensar a través de la práctica del amor fraterno a nuestros semejantes, que nos ayude con este recurso que la ley universal lo permite. Agradecemos esta instrucción, agradecemos la inteligencia que Dios nos da y le pedimos que nos haga ver lo que no vemos, que nos haga comprender lo que no comprendimos y que nos ayude, nos afiance en la fe, en la convicción de que el Padre mora en nosotros y nosotros somos uno con Él. Que el poder superior llegue a todos aquellos que están renuentes a aceptarlo, para que se den la oportunidad de ser libres, de ser amados por el todo amor. Gracias. Bueno, gracias. Bonita noche. Nos vemos a la próxima.